Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana 3 tenemos un tema bastante importante, el famoso periodo antropológico que congrega dos movimientos, uno de ellos los sofistas y el otro el comienzo ya de los filósofos serios, sistemáticos, con Sócrates. Les recomiendo que antes de que vean este video de práctica, donde nos vamos a abocar a resolver los ejercicios, vean primero el video de teoría para que así puedan seguirme de una manera más adecuada. Sin muchos preludios, vayamos a la pregunta número 1 que nos interroga. La Venus de Willendorf es una famosa estatuilla prehistórica que representa a una mujer con rasgos de obesidad que simbolizaría el ideal de la belleza en su época. Desde que fue hallada, muchos estudiosos han afirmado que sería una prueba irrefutable de que los cánones estéticos no han sido siempre los mismos, por lo que creer que puede existir un concepto de belleza válido para todo tiempo y lugar sería, de ser cierta dicha hipótesis, estaríamos frente a un argumento a favor del, ¿en qué consiste una mujer bella? En la antigüedad, como hemos visto, bien podría ser una mujer obesa, subidita de peso, podríamos decir ahora. Pero en la actualidad no tenemos, digamos, hay ciertas culturas, desde luego que sí, el ideal de belleza como una mujer obesa, sino más bien una mujer delgada. Claro, cuán delgada depende del lugar, la parte del mundo donde estamos. No sé si ustedes han visto los certámenes de belleza, las pasarelas en Europa. Las mujeres son, a nuestro modo de ver latinoamericano, demasiado delgadas. Entonces no hay un canon único de belleza. La pregunta es, ¿qué se deduce de eso? Que los cánones de belleza son relativos a cada cultura. Entonces, tenemos que ver lo que dice acá. Por lo que creer que puede existir un concepto de belleza válido para todo tiempo y lugar, dado que hemos aceptado que los cánones de belleza son relativos a cada cultura, sería inadmisible, debatible y cuestionable. Tenemos tres posibles claves. De ser cierta dicha hipótesis, estaríamos frente a un argumento a favor del relativismo de los sofistas. La verdad es relativa a cada cultura, la belleza también. Entonces la alternativa es la clave C. Sócrates creía que un hombre solo podía ser verdaderamente virtuoso si lograba el conocimiento más importante de todos, que consiste en conocerse a sí mismo. Debido a que la respuesta acerca de qué es la virtud se encontraría en nuestra propia alma. Por ello, una de sus sentencias más conocidas afirma que una vida sin examen no merece ser vivida. Sin embargo, sostenía que dicho examen debía darse a través del diálogo y no de forma solitaria. Para Sócrates la virtud, jóvenes, tiene que ver con el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, decía Sócrates. Por eso, ¿qué es la virtud? La virtud se encontrará en nuestra propia alma. Por eso nosotros debemos conocernos a nosotros mismos. Y de ahí se deduce la frase que ustedes tienen. Una vida sin examen no merece ser vivida. Es decir, el autoconocimiento conduce a la virtud. Sin embargo, al final de este párrafo dicen, sin embargo, sostenía que dicho examen debía darse a través del diálogo. Es decir, el método es la mayéutica. Mediante la mayéutica y el diálogo yo llego a la verdad que está en mi interior. Vamos a ver cuál es la clave. De lo anterior se puede inferir que para Sócrates el conocimiento de la virtud es fundamental para ser sabio. Desde luego que esa es la clave. ¿Por qué no podría ser la B, profesor? ¿Es preciso que alguien nos enseñe en qué consiste la virtud? No, porque está en tu interior. ¿Por qué no la C? Quien practica la virtud no necesita conocer sus significados y precisamente estamos diciendo que ser virtuosos, ser sabios, supone conocer qué es la virtud. Y esto es lo que se llama el famoso intelectualismo ético. Sócrates dice que primero debemos conocer el bien. Y una vez que hemos conocido el bien, eso nos va a llevar y nos permitirá ser buenas personas, ¿no? Y por eso Sócrates también es conocido por esta famosa frase: el mal es por ignorancia. ¿Qué quiere decir eso?
que para Sócrates, el sabio, como conoce el bien, será bueno. En cambio, el ignorante, como no conoce el bien, será malo. Entonces, eso supone que para yo saber o para yo ser una persona respetuosa, primero debo saber qué es, ¿no?, el respeto. Y eso me va a llevar a ser respetuoso, ¿no? Entonces, un juez que es corrupto, que no toma decisiones y aboca sentencias justas, para Sócrates, por ejemplo, este caso de los cuellos blancos, este caso de jueces corruptos, fiscales corruptos como Chávarri, ¿qué diría, por ejemplo, Sócrates? Que Chávarri en realidad no sabe qué es la justicia, porque si supiera qué es la justicia, elegiría acciones justas, pero como elige, ¿no?, digamos, acciones injustas, favorecer a cierto partido, no sabe qué es la justicia. Eso es lo que se conoce como intelectualismo ético. ¿Por qué no la D, profesor? Solo el ermitaño puede ser virtuoso porque conoce su alma. Si bien el ermitaño está en autoconocimiento, uno también se autoconoce en el diálogo, dice Sócrates. Por eso no sería la clave. Entonces la alternativa correcta es la alternativa A. 3. Debido a las constantes noticias acerca de la corrupción política y judicial en nuestro país, algunas personas han considerado que sería adecuado que la formación universitaria de los futuros profesionales haga mayor hincapié en la enseñanza de la ética para evitar que este tipo de casos se siga repitiendo. O sea, tenemos un caso, el de corrupción. Tenemos jueces que conocen la Constitución, pero son corruptos. Entonces, ¿qué debemos hacer? En su formación debemos enseñarles ética. Enseñanza de la ética. Dice, esta forma de pensar sería compartida por, dice, Sócrates, a través del método mayéutico, ya que a través del método mayéutico enseñaba a ser virtuoso. Lo que pasa, jóvenes, es que no es la A, y es un buen distractor, porque en sentido estricto para Sócrates no se enseñaba algo. Lo que hacía Sócrates era que ustedes tomen conciencia de lo que ya tienen en su alma, pero eso no es enseñar, ¿no? El que sí creía que te enseñaba era el sofista y por eso te cobraba, así que por eso no podría ser la A. La descartamos entonces. B. Protágoras, ¿no? Esta forma de pensar sería compatible con Protágoras, ya que creía que lo bueno y lo malo depende de cada uno. Es una clave posible. Gorgias sostuvo que si no existe nada permanente, nada existe. Esa sí está bien alejada, ¿no? D. Los sofistas, esta forma de pensar sería compatible por los sofistas, ya que tenían la convicción de que la virtud podía ser enseñada. Esta es más precisa que la B. La B es un buen distractor, pero la D es una clave más adecuada, al menos como está formulada la pregunta, ¿no? Por ejemplo, hay un diálogo de Platón que se llama el Protágoras. En ese diálogo, el objeto de estudio es responder qué es la virtud. Protágoras defiende en ese diálogo que la virtud se puede enseñar. En cambio, Sócrates dice que no se puede enseñar. Y el ejemplo que le da Sócrates es algo bastante interesante y por eso lo voy a mencionar. Sócrates le dice a Protágoras, si la virtud se pudiese enseñar, los padres enseñarían la virtud a sus hijos. De un padre virtuoso saldría necesariamente un hijo virtuoso porque vive con él y aprende la virtud. Y Sócrates le pone el ejemplo de los hijos de Pericles. Pericles es un gran personaje, pero sus hijos, a comparación del padre, no eran nada. Entonces, Pericles no le pudo enseñar la virtud a sus hijos, entonces la virtud no se puede enseñar. Ese es Sócrates, pero la pregunta va por quienes consideran que la virtud se puede enseñar, y por eso la clave es la E. Pregunta número 4. Casi a diario en la prensa se difunden casos de corrupción que afectan a personajes de la vida política. Nadie justifica estos actos, nadie dice, eso está mal para ti, pero no para otros, así que no lo critiques. Ni tampoco, está mal porque la sociedad no lo acepta, pero no porque sea malo por sí mismo. Al contrario, la sociedad ante casos de corrupción, supuestos o reales, realiza cuestionamientos incondicionales. Se deduce que, en materia ética, lo expresado anteriormente constituye supongamos que la frase de Protágoras, el hombre en la medida de todas las cosas, es verdadera. Si esta frase fuera verdadera, alguien podría decir, la corrupción para mí no está mal, y eso para mí es la verdad. Pero el hecho de que toda la opinión pública, todos los ciudadanos nos indignemos frente a la corrupción y hayamos estado a favor del cierre del Congreso, quiere decir que no todo es relativo, que hay cosas que todos
digamos, repudiamos, porque la sociedad, jóvenes, para la convivencia necesita ideas generales. No puede ser que todo es relativo. Imagínense yo en un salón de clase. Estamos, supongamos, en verano, en febrero, y un alumno se saca el polo y se queda en vivir y dice, bueno, profesor, para mí no es universal que yo deba mantener las normas de convivencia. No, en un salón necesitamos normas de convivencia universales, respetadas por todos. Eso prueba que esta frase de Protágoras y de los sofistas era falsa. Busquemos entonces una clave que guarde consonancia con lo que hemos dicho. A. Dice, se deduce que en materia ética lo expresado anteriormente constituye una defensa del punto de vista subjetivista. No, porque eso supondría que la corrupción también es relativa. Para algunas personas está mal, para otras personas está bien. La clave B dice, critica el relativismo de los sofistas. En efecto, está criticando porque está diciendo que eso no es verdad. No es verdad que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Entonces, la clave es la alternativa B. ¿Por qué no la C? Censura al absolutismo de Protágoras. Protágoras es relativista. Apología a la filosofía de Gorgias no es muy precisa. La virtud enseñada por Protágoras consistía exactamente en la habilidad de hacer prevalecer cualquier punto de vista sobre su contrario. El éxito de sus enseñanzas estriba en el hecho de que los jóvenes, aprovechando esta habilidad, consideraban que se abrirían camino en las asambleas públicas, en los tribunales y en la vida política en general. A ver, la habilidad de hacer prevalecer tu punto de vista sobre el contrario se llama retórica. Por ejemplo, la retórica parte diciendo que sobre cualquier problema hay dos opiniones diferentes. Ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿es justa la prisión de Keiko? Y algunos dicen, sí, profesor, es justa, porque hay suficientes indicios de corrupción. Bien, pero otros dicen, no, profesor, a mí me parece que es injusto. Entonces tenemos dos opiniones. ¿En qué consiste la sabiduría?, dice Protágoras, y te preparaba para eso. En que tú hagas prevalecer tu opinión sobre otro. Hacer prevalecer tu opinión. Entonces, Protágoras preparaba a una persona para que, como el fiscal Pérez, diga que es justa. Y también podía preparar a una persona para que, como Juliana Llosa, abogada de Keiko, diga que es injusta. Si se dan cuenta, no importa la verdad, lo que importa es ganar una discusión. Entonces vamos a poner acá, importante, ganar una discusión. Eso va a ser lo importante, ¿no? Ganar una discusión. Entonces, ¿de esto qué se deduce? Del fragmento anterior se infiere que Protágoras consideraba virtuoso a quien enseñara la virtud a sus discípulos, dominar el arte de la retórica. En efecto, esa es la clave. Un profesor de educación secundaria considera que la forma más adecuada de enseñar es incentivando el interés de sus alumnos. Para ello propone casos concretos y los motiva a dar sus opiniones acerca de cuál sería su forma de actuar. De esta manera les demuestra que ellos saben más de lo que creen y que pueden hacer explícitos estos conocimientos a través de la reflexión. Podemos inferir que la perspectiva educativa del docente coincide que lo que está diciendo este párrafo es que un buen maestro no es aquel que enseña, sino aquel que primero incentiva y segundo hace explícito lo que ya sabes. Y como les he adelantado, eso es una diferencia entre Protágoras y Sócrates. Protágoras creía que tu mente era como un balde vacío y él vertía el líquido del conocimiento y por eso te cobraba. En cambio, Sócrates suponía que tu alma ya tenía el conocimiento. De lo que se trata simplemente es de hacerte tomar conciencia de lo que tú ya sabes. Por eso el diálogo es fundamental. A ver, pensemos que quiero dar una clase de filosofía y voy a hablar del amor con chicos universitarios de 20 años. Muchos de ellos ya han tenido una experiencia amorosa, ya han estado con alguien, entonces yo no les voy a enseñar la pólvora. Ellos ya tienen ciertas ideas del amor. De lo que se trata es de que ellos, digamos, perfilen esas ideas, comentar en clase, que uno diga, sí, el amor es esto, y luego conversar y todos conjuntamente llegar a la
a la verdad, ¿no? Si nos damos cuenta, este enunciado, como está planteado, tiene más afinidad con la perspectiva de Sócrates. Entonces veamos qué clave dice eso. Podemos inferir que la perspectiva educativa del docente coincide con la mayéutica de Sócrates. El nihilismo de Gorgias no tiene, es una clave bien alejada. La homomensura de Protágoras no está hablando de que las cosas son relativas. El relativismo de los sofistas tampoco. La clave entonces es la alternativa A. En las últimas décadas, algunos psicólogos han sostenido la importancia de que las personas reflexionan acerca de su conducta para que puedan cambiarla cuando ésta sea inadecuada. Al pensar en la razón que está detrás de nuestros comportamientos, podemos alcanzar una comprensión más profunda de nosotros mismos y con ello, fundamentos más firmes de nuestra conducta ética y social. Estos planteamientos tienen su antecedente en la tesis socrática que afirmaba que, en la pregunta nos están hablando de reflexionar sobre nuestra conducta para así cambiarla, lo que quiere decir que están haciendo una conexión entre la actividad intelectual y la conducta ética. Esto es lo que se llamaba el intelectualismo ético. Veamos qué clave está cerca del intelectualismo ético. A. ¿La mayéutica es uno de los mejores métodos para alcanzar la verdad? La pregunta es, ¿se está hablando del diálogo? No. Y esto me permite hacer un comentario. Esta clave es verdadera respecto al pensamiento de Sócrates, pero a ti nos están preguntando, marque cuál es la clave afín al pensamiento de Sócrates. Se están preguntando estos planteamientos, los sugeridos en la pregunta, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con eso. B. ¿La ironía debe ser el fundamento de toda reflexión ética y política? Bueno, digamos, la ironía debe ser el fundamento, se trata de hacer que las personas tomen conciencia de su ignorancia. En realidad no es muy adecuada tampoco. El conocimiento de la verdad es indispensable para alcanzar la felicidad. El alma es la sede de nuestra actividad intelectual y ética al mismo tiempo. A ver, ¿cuál es la parte del texto que, digamos, tiene que ver o nos da con la clave? Esta de acá. Al pensar que en la razón que está detrás de nuestro comportamiento podemos alcanzar una comprensión más profunda de nosotros mismos y fundamentos mismos. O sea, el alma es la sede de nuestra razón, nuestra actividad intelectual, pero a la vez eso nos va a llevar a una actitud ética. Por eso es la D. La C no, digamos, porque no está hablando tanto de conocernos, digamos, para actuar bien. Además está acá introduciendo el término de felicidad, que es algo más propio de Aristóteles en sentido estricto, ¿no? Entonces, por eso no es la alternativa C. Y finalmente, la pregunta número 8 dice, una estudiante universitaria, luego de leer algunos artículos científicos acerca del origen del universo, llega a la conclusión de que es imposible alcanzar un conocimiento seguro acerca de este tema. Ella cree que si bien la ciencia y la tecnología han avanzado mucho, la infinitud del universo y nuestra finitud e insignificancia como seres humanos hacen imposible que alguna vez podamos lograr un conocimiento seguro y absoluto acerca de este tema. Esta perspectiva coincide con... esta perspectiva nos está diciendo que el avance de la ciencia y la tecnología, no ha permitido que podamos conocer muchas cosas. O sea, hay muchas cosas que ignoramos. No podemos conocer todo. Entonces tenemos el avance de la ciencia, que nos ha dado muchas respuestas, muchas ventajas, pero también tenemos que no podemos conocer toda la realidad. Por eso, ¿esta pregunta tendrá que ver con el optimismo ético de Sócrates? No está hablando ni de ética, está hablando de conocimiento y no habla de un optimismo. Pesimismo nociológico de los sofistas, en efecto, ¿no? Porque, como dice el texto, hacen imposible que alguna vez podamos lograr un conocimiento seguro y absoluto, ¿no? Este es el indicador. Pesimismo de los sofistas. No conocemos la realidad tal y como es. El dogmatismo antropológico de Gorgias, por ejemplo, que les voy a dar una diferencia entre Gorgias y Protágoras. Gorgias es relativista. En cambio, Protágoras es nihilista. ¿Qué quiere decir eso? Que para Protágoras la verdad es relativa. En cambio, para Gorgias nada se puede conocer. Entonces acá vamos a poner a Protágoras y acá vamos a poner a Gorgias. Muy bien, jóvenes, entonces hemos visto
las claves de esta semana número 3 y recuerden bastante este debate Sócrates, los sofistas. ¿Por qué? Porque hasta la actualidad seguimos manejando ideas subjetivistas. Esa persona que cuando tú dices, ¿por quién vas a votar? Y dice, voy a votar por Keiko, ¿pero qué argumentos tiene? No, es que es mi opinión, respétame. Subjetivismo. Como apunta bien una respuesta, una pregunta, la sociedad supone ideas universales, no todo puede relativizarse. Bueno, esta es tu opinión, tú aborda, yo no, o sea, no todo puede relativizarse. Necesitamos normas de convivencia. Eso haría pensar todavía en Sócrates. Nos vemos la siguiente semana.